¿Cómo van a afectar los aranceles de Donald Trump a Colombia, en especial a lo que al precio de consolas como la Nintendo Switch respecta? Tenemos el análisis completo. Han sido unas semanas muy complicadas y complejas para todo el mundo. La principal razón ha sido la suerte de políticas de aranceles que anunció el presidente Trump hace 2 semanas. Y la principal razón por la cual no nos habíamos atrevido a hacer un video hasta el momento sobre todo lo que está ocurriendo es porque genuinamente, cuando se trata de anuncios realizados por el presidente, hay básicamente un cambio de información en cuestión de días. Es posible que hubiéramos preparado este video el mismo día del anuncio, pero incluso en ese momento no era claro cómo se van a manejar ciertos aranceles, cómo se va a trabajar con ciertos países. Y 2 semanas después, y sobre todo ahora que tenemos presentaciones y entrevistas oficiales con parte de Nintendo, ya tenemos mucho más claro cómo es que podría y va a funcionar específicamente todo este manejo de la Nintendo Switch en lo que respecta a precios, a cómo puede llegar y sobre todo cómo nos puede terminar afectando aquí en Colombia. Así que la idea de este video es intentar responder muchas de estas preguntas y resolver principales dudas que muchas personas están teniendo sobre el tema de la Nintendo Switch. Y antes de esto es necesario hacer un resumen muy rápido de qué es lo que estamos en estos momentos en la situación con el tema de aranceles y con el tema de básicamente cómo va a funcionar todo el tema de los nuevos impuestos presentados por el presidente Trump. El resumen es el siguiente. Básicamente, Trump anunció que va a poner en pausa durante 90 días la gran mayoría de los aranceles que anunció hace 2 semanas. Sin embargo, va a mantenerse un arancel mínimo de 10% en la gran mayoría de los países, incluyendo muchos de los países de los cuales se exportan piezas tecnológicas, incluyendo Japón, Taiwán y China, que en el caso particular de China se vio un incremento ya oficial de 210% en el tema de los aranceles. También es importante mencionar 2 cosas con este tema de los aranceles. Primero, se crearon ciertas excepciones, pero el tema de consolas no está incluido. Sí está incluido el tema de cartuchos, por lo cual los videojuegos no se verían afectados en ningún caso, pero las consolas se van a ver afectadas. Y el segundo punto que es importante mencionar es que, de acuerdo con el presidente Trump, estas políticas van a ser básicamente ajustadas en el transcurso de los próximos días, pero por ahora tenemos el mínimo de 10%. Ese es básicamente el panorama general. Para resumérselos, tenemos un 10% de tarifas en la gran mayoría de los países. Estas tarifas por ahora son solamente por 90 días y afectan a las consolas, pero no a otro tipo de productos tecnológicos. El siguiente punto viene a ser cómo nos afecta directamente en Colombia, porque lo que muchas personas comprenden con el tema de aranceles es que se trata de productos que son exportados directamente a los Estados Unidos. Y aquí es importante pensar en cómo funcionan la mayoría de los distribuidores en el país. Para el tema de consolas hay usualmente 2 rutas de distribución. El primero es que las compañías consigan las consolas directamente con Nintendo Latinoamérica, que son los distribuidores oficiales en el país. No hay una tienda, por así decirlo, de Nintendo Latinoamérica, pero sí hay una serie de distribuidores oficiales que traen las consolas directamente de otros países. Luego están los proveedores que cuentan con distribuidores en los Estados Unidos. Y hasta antes de las tarifas de Donald Trump, estos distribuidores solían ser mucho más económicos porque básicamente lo que hacían era que las personas o las compañías que se encargaban de lidiar con distribuidores en los Estados Unidos se encargaban de contactar directamente con los Estados Unidos, lo que en cierta forma eliminaba los gastos de distribución. Ya no tenían que contar con el extra que significaba el paso de Nintendo Latinoamérica, sino que al comprar las consolas directamente con los Estados Unidos y traerlas al país, solía significar que llegaban con una reducción de precio importante en muchos casos. Y esto es importante porque lo que significa es que esta alternativa de comprar consolas más económicas a través de los canales en los Estados Unidos prácticamente va a desaparecer. Lo que nos lleva al siguiente punto, que es el tema de precios, porque a estas alturas no tenemos en estos momentos alguna información sobre precios, y
Para ser claros, no tenemos información de precios ni de Colombia ni de los Estados Unidos. En el caso de los Estados Unidos, Nintendo ya anunció que oficialmente va a tomarse un tiempo más para reanudar las preventas y terminar de confirmar los precios oficiales, principalmente debido a que toda esta fluctuación con respecto al tema de los aranceles y el costo adicional que puede llevar el traer ciertos componentes extras o cambiar la producción o mover ciertas partes de la producción a Estados Unidos o depender para el tema de distribución en los Estados Unidos. Él básicamente anunció que va a tomarse un tiempo extra para anunciar los precios, pero de forma interesante, en el caso de Colombia, nosotros tampoco tenemos todavía confirmado un precio oficial para la Nintendo Switch, al menos en nuestro país. Y tenemos esta confirmación gracias a un artículo que publicó Gamer Focus, un medio colombiano que estuvo presente en la presentación de la Nintendo Switch, en el cual se confirmó que efectivamente en estos momentos no hay un precio para la Nintendo Switch, al menos en nuestro territorio. El otro dato que es importante para los fans de Nintendo que tienen que saber es que cuando se realizó la presentación se informó que la intención, por lo menos de parte de Nintendo, es que la consola sea lanzada en nuestro país al mismo tiempo que en los Estados Unidos y que en otros territorios de forma mundial. Y también es importante mencionar que Nintendo anunció que también está planeando o que tiene intenciones de contar con básicamente formas de traer la consola directamente al país. Y esto nos pone a nosotros en un precedente importante porque va a significar varias cosas. Nosotros ya sabemos que la Nintendo Switch va a ser costosa, lo sabemos desde que se anunció que su precio base iba a ser $455. El problema está en que contamos con el hecho de que la consola va a llegar con un excedente de precios que usualmente llega a nuestro país cuando se le suman los aranceles y otro tipo de cosas, pero además de esto ahora tenemos que tener presente que no vamos a contar con la otra alternativa, que es comprar la consola a través de métodos en los cuales se traen los Estados Unidos y tenemos una versión un poco más económica de la consola pero que igual funciona. Lo más seguro es que las versiones de la Nintendo Switch que se traigan al país desde los Estados Unidos sean más costosas. Y es importante mencionar que es casi seguro que se van a traer versiones de los Estados Unidos porque usualmente la demanda, por lo menos para la cantidad de consolas que suelen traer, al menos en los primeros meses, no suele ser básicamente la misma. Hay muchas personas que van a obviamente optar por la versión más económica, en este caso es posible que sea la versión colombiana, por lo cual la versión norteamericana seguramente va a seguir exportándose, pero va a terminar siendo una versión un poco más costosa. Incluso es posible que la diferencia no sea tanta. ¿Cómo nos afecta a nosotros entonces el incremento en los aranceles, sobre todo en lo que a la Nintendo Switch respecta? Lo primero es que la consola va a llegar mucho más costosa y esto va a ser independiente de si la consigan a través de los canales oficiales de Nintendo o de como la quiera conseguir, la consola va a llegar más costosa. Lo segundo es que, a diferencia de lo que ocurrió con la Nintendo Switch, no van a haber alternativas en las cuales nosotros podamos conseguir la consola un poco más económica debido a que se está obteniendo a través de canales directamente con Nintendo en los Estados Unidos, porque debido a que el precio de ellos seguramente va a ser más alto, va a implicar que cuando llegue a nosotros acá el precio se va a ver reflejado también en ese incremento, y incluso es posible que muchas tiendas que durante mucho tiempo han dependido de traer ese tipo de consolas bajen precisamente la demanda que vayan a traer, debido a que va a ser mucho más complicado venderlas si llegan con este precio más alto. En promedio, y de acuerdo a nuestras estimaciones, el precio de la consola y el Nintendo Switch fácilmente podría llegar a alcanzar los 3 millones de pesos, no solamente en canales oficiales, sino en aquellos que decidan precisamente apostar por estas consolas de los Estados Unidos para intentar aliviar un poco la demanda que pueda existir con la consola. ¿Ustedes qué opinan? ¿Están dispuestos a pagar la cantidad que sea sin importar por la Nintendo Switch, incluso con los aranceles de Trump? Recuerden que si les gusta este tipo de contenidos pueden suscribirse, activar la casilla de notificaciones y nos vemos en la próxima. Hasta luego.